Damos la bienvenida, como directora de la Escuela de Estudios Literarios, doy la bienvenida a Mariana a este espacio de Viernes de Letras, espacio cultural que ya hace algunos años venimos desarrollando y que se ha convertido en un símbolo pues, en la ciudad y especialmente para la Universidad del Valle. Es una alegría para nosotros tener a Mariana, profesora, investigadora, traductora, una mujer que es muy activa en todo lo que tiene que ver con la cultura. Nos alegra siempre mucho compartir estas conversaciones, estos diálogos alrededor de la palabra. Los invitamos a que continúen tanto virtualmente como presencialmente, acompañándonos en estas actividades que buscan siempre crear vínculos en la comunidad caleña que está interesada en este tipo de actividades. Tengo el honor de presentar a ustedes a Mariana Serrano. Nacida en Bogotá, 1965, profesora, investigadora, traductora y escritora. Formada en la Universidad de los Andes como politóloga, ampliaría su horizonte académico en la Universidad de Campinas, en Brasil, como maestra en Historia de la Educación en el año 2001. Finalmente, este recorrido la llevaría como una justicia poética a la literatura, con la especialización en creación narrativa de la Universidad Central de Bogotá, 2014, y su candidatura a doctora en estudios latinoamericanos en literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Traductora académica y literaria de portugués e inglés al español, área en la que ganó el estímulo para la traducción del Ministerio de Cultura, docente en la Universidad Javeriana y en la Universidad de los Andes, enseñando las materias de periodismo y literatura y talleres de crónica, ha ayudado a abrir las perspectivas de futuros comunicadores sociales sobre las posibilidades del periodismo, a la vez que confronta visiones tradicionales de un campo que mantiene en pugna política. Es profesora de portugués, escritora y editora. En su heterogénea obra podemos encontrar traducidas al español las crónicas de Rubén Braga en el libro Crónicas de lo Intangible, El Brasil de Rubén Braga, publicado en Uniandes 2016, los libros del ilustrador de libros infantiles Roger Melo y diversas traducciones académicas, como el estudio que Leopoldo Bernucci hace de la obra de La Vorágine. Dentro de las publicaciones también está Ulises en un mar de tinta, obra periodística de Eduardo Zalamea Borda, publicada en el 2015. Este compilado no solo recoge los artículos y crónicas escritas por Zalamea, sino que Mariana le construye un perfil, el de un Ulises que miraba todo a ras de suelo. Toma vida la obra de Zalamea a la vez que se convierte en un personaje literario adecuado para escribir la misma. Tenemos el gusto de escuchar esta noche a Mariana Serrano. Entonces, bueno, viene mi primera pregunta. Las preguntas las construimos conjuntamente Jennifer y yo. Entonces, la primera pregunta para Mariana es: ¿cómo conectó usted con la memoria de su familia sobre su abuelo Eduardo Zalamea? ¿Quiénes y cómo se la transmitieron y qué imagen ofrecían de él? Muchas gracias a Daniel que hizo esa presentación como tan detallada. Él fue alumno mío virtual el año pasado, tengo el gusto ahora de conocerlo. Gracias a Marta, María Mercedes, a Jennifer, bueno, y gracias a ustedes por estar aquí y tomarse este tiempo de escuchar. Bueno, sobre esta pregunta de cómo me familiarizo yo con la memoria de Eduardo Zalamea, pues creo que tiene que ver con algo desde muy pequeña, desde la pura infancia, porque mi madre Amelia conservó pues esa memoria siempre muy viva para mí. Me hablaba de este abuelo mítico que se había ido a los 17 años, escapado para La Guajira, donde escribió Los 4 años a bordo de mí mismo. Me hablaba de esa figura tan importante que había sido para ella su papá, pues porque tenía una relación un poco edípica, diría yo. Pero además tenía, y yo eso siempre lo miraba, un álbum que hicieron dos hermanas de Ulises, dos hermanas que curiosamente eran monjas, y estas monjas
recortaron cuanto artículo de periódico, mención que había a Eduardo, e hicieron un álbum realmente muy bonito que para mí fue como una bitácora, o sea, me ahorró muchas horas de revisión de archivo ese álbum, que realmente era increíble porque era mirar fotos de él, ver qué decían. Pero además yo siempre tenía, porque yo le pregunté a mi mamá, ¿cuándo me puedo leer Los 4 años a bordo de mí mismo? Pues cuando sea más grande, mijita, porque esa novela pues tiene como cosas que no son para niños, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también es luego como esa curiosidad pero bueno, creo que básicamente esas son las primeras memorias. Mariana, ¿puedes contarnos un poco algunos hechos de los que consideras relevantes sobre la vida de su abuelo, algo sobre el entorno familiar que puedas haber recuperado de esa memoria que nos estás comentando? Pues bueno, Eduardo era parte de una familia numerosa, ellos eran 7 hijos, su papá se llamaba Roberto Salamea, su mamá Belén Borda. Siempre se confunde la gente y piensa que Eduardo y Jorge eran hermanos, no, eran primos hermanos dobles. Jorge Salamea, que también fue una figura muy importante como intelectual del siglo pasado. Y bueno, esa familia pues tuvo como la mala suerte de que el padre de Eduardo era una persona que jugaba, era un ludópata. Y este señor contrae muchas deudas de juego, lo que lo lleva a suicidarse. Entonces Eduardo queda huérfano de padre como a los 9, 10 años, era muy díscolo, entonces la madre lo manda a un colegio militar, a Tunja. Fue terrible para él, yo creo, después en toda su obra periodística siempre denigró del autoritarismo, de las cosas verticales, etcétera. Y él se escapa de ese colegio cuando cumplió 17 años y ahí es que emprende ese viaje hasta La Guajira, primero a Barranquilla, en Barranquilla se embarca hasta el Cabo de la Vela y ahí hasta la Alta Guajira. Él en una época trabaja como inspector de las minas de Manaure y bueno, ese viaje fue real de los 4 años, ¿no? Cuando trata de regresar a Bogotá, pues era un hombre muy sensible, yo creo que él tenía una sensibilidad muy particular, trata de matarse en Barranquilla, hay como es algo que no se habla en la familia, que es más de oídas, como un intento de suicidio, pero regresa a Bogotá finalmente y en Bogotá pues empieza su vida más de escritor intelectual. Él nunca terminó el colegio, fue un intelectual completamente autodidacta, que eso es una cosa muy impresionante, pues dado el nivel que adquirió de sofisticación en su escritura y digamos en su labor como periodista y divulgador de las letras, ¿no? Y ahí también surge otra tragedia muy tremenda para él y es que él contrae matrimonio con una nicaragüense que se llamaba Mimi Roa, con la cual tiene un bebé, ese bebé se muere y luego se muere la esposa. Entonces Eduardo otra vez se sume como en un tema muy tremendo, emocional, y desde muy el comienzo él tenía una amistad muy fuerte con Alberto Lleras Camargo, que era periodista básicamente en ese momento, todavía no era político, y Alberto Lleras pues le da una mano, lo apoya, consiguiéndole un poco trabajos, le abre puertas en publicaciones, él publica en Voces, en El Liberal, en La Tarde, y en 1931 publica 2 crónicas en La Tarde, que son las que dan origen a 4 años a bordo de mí mismo. Después, en unas vacaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque él fue representante a la Liga de las Naciones por Colombia, él dice que en 15 días, eso lo cuenta en una entrevista, escribió la novela. Y la publica en 1934. Entonces, bueno, esa es como la primera parte. Luego, ya más tarde se casa con la que sería mi abuela, una prima hermana suya. Luego podemos hablar un poquito de ella, porque era un personaje también muy particular, pero entonces ahí es donde ya entra a trabajar en el periódico El Espectador, y en El Espectador, bueno, el primero firma sus primeras publicaciones como Bloom,
porque digamos este Ulises, que después le servirá de seudónimo para firmar en El Espectador, es como un homenaje al Ulises de Joyce, pero pues también al de Homero. Empieza a publicar su columna que lo haría muy conocido, que era La Ciudad y el Mundo. La Ciudad y el Mundo era una columna muy particular porque tenía varios registros de escritura en esa columna, o sea, eso nadie lo hace actualmente. Yo creo que eso lo hacían los periodistas de esa época, que como los nombra Mariluz Vallejo, que es una estudiosa del periodismo, eran como franciscanos de la pluma. Antes de empezar ya a hablar precisamente sobre la obra, sobre el libro, cuéntanos un poco de tu labor como traductora, de tu interés por la cultura y la literatura brasilera, de la que has hecho traducción de varios autores como Rubén Braga, Monteiro Lobato. Bueno, mi contacto con el Brasil fue cuando hice mi maestría en Campinas. Yo hice una maestría en Historia de la Educación y ahí tomé contacto con la lengua, que desde ese momento no dejé de estudiarla. Yo tenía muy claro que yo no quería hablar portuñol, que quería aprender a hablar bien portugués y creo que lo logré. Entonces, cuando estaba en México y traté de ubicar escritores contemporáneos a Zalamea en otros países de América Latina, surgió el nombre de Rubén Braga. Rubén Braga es un gran cronista del Brasil que no se conoce mucho acá, pero que es muy importante en la historia literaria brasileña. Y yo encontré, porque lo empecé a leer y a investigar sobre él a partir de un texto crítico que encontré de Antonio Cándido, de David Arrigucci, unos críticos literarios brasileños que le dedican mucho de su tiempo a estudiar a Braga, que tenía un registro muy poético. Entonces yo dije, esto se me parece a Zalamea, y empecé a leerlo y efectivamente, Braga, pero además es muy divertido, es muy autoirónico. Él no nació ni en Río ni en Sao Paulo, él nació en una ciudad interiorana del estado de Espíritu Santo, que es el estado que está encima de Río de Janeiro, y por eso creo que era una persona muy sencilla y también con una noción del Brasil, no del litoral. Entonces eso me llamó mucho la atención y escribió sobre todos los temas habidos y por haber. Él fue corresponsal de diarios brasileños durante la guerra en Italia así un poco ingenuamente yo le dije en el 2016 al editor en ese momento de la Universidad de los Andes, que era Julio Paredes, que desafortunadamente murió el año pasado: Julio, yo tengo este proyecto de traducir a Braga. Y me dijo, no lo conozco, no lo he leído, pero cuénteme. Y le conté y habló con el hijo de Braga, que en ese momento nunca lo han traducido al español. El tipo le dijo, sí, listo, hágale. Y bueno, es la cosa más fácil que se ha hecho nunca en traducción, porque ahora todo lo negocian, es dificilísimo conseguir los derechos. Y se hizo ese primer libro de traducción y yo creo que bueno, es una buena muestra. Y ahora estoy con el proyecto maravilloso de hacer un segundo libro para Planeta. ¿Cuándo y cómo te nació el interés por investigar específicamente la obra periodística de Zalamea? ¿Por qué esa obra y cómo desarrolló la investigación y cómo la materializó? Empecé a ver los materiales eran descomunales, entonces hubo que hacer un barrido primero, pero lo que sí hice fue transcribir muchísimos intermedios, que era el registro que a mí más me interesaba, que era este registro de escritura en donde él fusionaba literatura y periodismo. Entonces por ahí comencé y luego empecé a encontrar que él había trabajado en una revista con Álvaro Pachón de la Torre, el papá de Gloria Pachón y Maruja Pachón, que todavía circulan por allí, miembros del nuevo liberalismo, escribió en una revista que se llamaba Contraataque. Esa revista salió durante la Segunda Guerra Mundial y Zalamea desplegó toda su crítica contra Laureano Gómez, contra el autoritarismo, contra el nazismo, y ahí todavía no habían empezado de nuevo los gobiernos conservadores, entonces pudo hacerlo abiertamente. Luego, cuando ya se vincula al Espectador, pues le tocaron cosas muy tremendas, porque empieza el conservatismo, empieza de nuevo, después de solamente un descanso de 15 años, y empieza la censura de prensa descomunal y despiadada, en donde en los periódicos había censores, 8 censores que miraban todo lo que se escribía.
en donde quemaron el periódico del Espectador y del Tiempo en 1952 y les tocó sacar en la rotativa del Tiempo sus periódicos de ese momento. Y bueno, entonces era tan interesante el material que yo empecé como a seleccionar y empecé a buscar. Sobre todo me interesaba en términos políticos mirar las columnas en donde había lo que Bakhtin en literatura llama la polémica oculta. Es decir, él hablaba de el autoritarismo en Argentina, de Perón, pero uno lee entre líneas que se estaba refiriendo al gobierno militar de Rojas Pinilla. Él hablaba de otras cosas para referirse a lo que pasaba acá. Pero otra cosa que fue muy interesante fue encontrar las columnas de él cuando pasó el Bogotazo, porque es una memoria muy emotiva, pero también muy crítica y muy sesuda, porque él se dedica a analizar todos los libros de los contemporáneos suyos que empezaron a tratar de entender qué era lo que había pasado en el 9 de abril. Entonces el material era de una diversidad enorme. Yo empecé a reducirlo porque obviamente no podía analizar todo, pero hay un historiador del periodismo que a mí me iluminó mucho, que habla de una poética periodística. Él se llama Alain Veillant e hizo unos análisis sobre el periodismo en el siglo XIX, en donde él decía a los periódicos hay que leerlos como libros, y yo empecé a leer la prensa de la época un poco así. Y así fue como empecé a seleccionar el material y a irlo acotando, porque yo no podía analizar todo. ¿Cuándo y cómo te nació el interés por investigar específicamente la obra periodística de Zalamea? ¿Por qué esa obra y cómo desarrolló la investigación y cómo la materializó? Hay un historiador del periodismo que a mí me iluminó mucho, que habla de una poética periodística. Él se llama Alain Veillant e hizo unos análisis sobre el periodismo en el siglo XIX, en donde él decía a los periódicos hay que leerlos como libros, y yo empecé a leer la prensa de la época un poco así, y así fue como empecé a seleccionar el material y a irlo acotando, porque yo no podía analizar todo. Entonces empecé a ver qué era lo que más me llamaba la atención del registro literario, qué eran las columnas más interesantes políticas, qué era lo más interesante de crítica literaria, porque eso se me ha olvidado decirlo, pero Zalamea fue director del suplemento literario del Espectador durante mucho tiempo y fue el que le publicó el primer cuento a García Márquez, porque él lanzó un desafío público en el 1947 diciendo yo ya estoy cansado de leer las mismas cosas, se escribe con ese registro, todo como pues ya ultrapasado del siglo XIX, las mismas colaboraciones manidas, usaba esa palabra, unas retóricas ya gastadas. Entonces yo estoy esperando que me manden los nuevos escritores sus colaboraciones, y eso es muy bonito porque García Márquez lo cuenta en Vivir para contarla, que él mandó ese cuento y se olvidó y no tenía ni plata con que comprar El Espectador. Y cuando salió ese domingo siguiente que mandó la colaboración y vio el cuento publicado con una nota muy elogiosa de Eduardo Zalamea, en donde decía que para Colombia había nacido un gran talento para las letras, pues eso lo catapultó. Entonces eso es muy emocionante. A Mutis también le publica sus primeros poemas. O sea, Zalamea era visionario en eso, era una persona que tenía una sensibilidad lectora muy aguda, y estaba también muy cansado de esos nacionalismos literarios un poco ya trasnochados, y lo que quería era traer otras retóricas. Por supuesto, a Jorge y a él a veces los veían como unas personas un poco snobs, europeizantes, como estos hombres que solamente quieren publicar escritores gringos o europeos o de otros países de América Latina, pero yo creo que fueron pues fundamentales, ¿no? Habíamos planeado una pregunta en la que indagábamos por esos criterios de selección, porque la obra de Zalamea es muy diversa, ¿no? El título es Ulises en un mar de tintas, obra periodística, pero cuando uno lo lee se da cuenta que hay allí crítica literaria, hay crónicas, hay un lenguaje poético, y yo, bueno, por mi parte pensé en el desafío que era seleccionar esos textos para hacer una compilación, y ahora mismo nos estás comentando como la manera en que te enfrentaste a ese desafío. Bueno, ¿qué quedó por fuera y cuáles fueron como los criterios que predominaron en ese ejercicio que estabas haciendo de selección? Yo sí quise en esta antología incluir
textos críticos por un lado, intermedios por otro lado, que eran los más literarios, y políticos. Eso fue lo que yo, las tres ramas. Yo estoy viendo si se puede publicar eso en papel, pero ese también fue un trabajo muy chévere porque fue ver toda la producción de él sobre la ciudad de Bogotá, donde había una memoria muy sensorial, en donde había recorridos por Bogotá muy atmosféricos, en donde había hechos, en donde había digamos una memoria muy nominativa de lugares específicos, en donde había colores y sinestesias, porque él era también un gran amante de la poesía francesa y del simbolismo. Entonces eso está por otro lado, o sea, los textos de la ciudad no están acá, están explícitamente están por fuera. Aquí los intermedios son muy variados, son de cultura popular, de tiendas, de naturaleza en Bogotá, de mujeres. Era como una mirada oblicua a otras cosas que pasaban en Bogotá, no tan dramáticas como el Bogotazo, no tan dramáticas como la guerra o la posguerra, como el peligro armamentista. Era una manera de mostrar una memoria más pasada por el corazón y por las emociones, ¿no? A mí ese registro siempre me sedujo, es lo que más me gusta, ¿no?, de Zalamea. Nos interesa saber cómo fue visto en su época, cómo era considerado él como periodista en su época y por qué ha sido olvidado por críticos, investigadores y el gran público. Pues María Mercedes, yo creo que lo que le pasa a Zalamea le pasa a muchos otros periodistas. O sea, hasta hace recientemente empiezan a sacarse antologías, que fue un poco lo que yo intenté con esto. Mariluz Vallejo sacó una sobre Guillermo Cano, se han empezado a sacar antologías, vi que había salido una sobre Álvaro Cepeda Zamudio, pero el periodismo, como es flor de un día, y como decía Antonio Cándido, el gran crítico literario brasileño, hoy lo leemos y mañana sirve para empacar las frutas del mercado o para recoger el mugre del piso. Entonces, solamente cuando uno pone la obra periodística toda en conjunto, se da cuenta de la potencia de una obra periodística, porque es efímera, ¿sí? Entonces creo que eso no solamente le pasa a Zalamea, sino a muchos. Yo creo que aquí, ustedes aquí en el Valle deben tener una mina de oro también en periodistas locales que de pronto se desconocen y que allí habría una memoria muy interesante, porque el periodismo es memoria, ¿no? Y es memoria de muchas cosas que suceden. Entonces yo creo que eso que pasa con Zalamea pasa con muchos. Un trabajo de esto requiere, por lo menos yo en este trabajo me demoré por lo menos unos 4 años leyendo, 3 años escribiendo, luego haciendo la antología. Son trabajos descomunales de muchísimo tiempo. Obviamente uno no está dedicado a eso el día entero porque tiene que vivir y hacer otras cosas, pero en mi cabeza este trabajo sí estuvo muchos años, ¿no? Entonces sí creo que es algo que hay que rescatar muchos periodistas que de pronto se han olvidado. Bueno, como estamos hablando de periodismo, Mariana, fíjate que en uno de esos textos del 43 que está compilado en el capítulo Textos Políticos, Zalamea afirma allí sobre el estatuto del periodista que se trata de un tipo de trabajador intelectual, ¿no? Y más adelante, décadas después, en el 60, en un intercambio epistolar con Guillermo Cano, él mantiene esa idea de el periodista, ¿no?, con una responsabilidad profesional, intelectual y política. Entonces queríamos preguntarte cómo entender la vigencia de esas ideas sobre el periodismo en Colombia. Pues yo creo que es que son épocas muy incomparables, ¿no? Porque ahora estamos asistiendo a como dicen los periodistas, un ecosistema de medios que es muy variado. Sí, hay infinidad de redes, infinidad de portales, los grandes periódicos están en vías de desaparición en muchas partes del mundo, pero también creo que es maravilloso que ahora no nos regimos solamente por la gran prensa, ¿no? Entonces son dos momentos muy diferentes, son un poco incomparables. El momento de Zalamea todavía no había empezado la profesionalización del periodismo y la comunicación, o sea, muchos periodistas eran empíricos, como lo fue él, eran autodidactas, se formaban a sí mismos, eran tremendos lectores. Yo creo que hoy día los periodistas no son tan buenos lectores como en esa época. Entonces creo que es difícil hacer esa comparación. Sí creo que no, que hoy en día no hay periodistas como esos. O sea, periodistas tan holísticos,
y con tantos registros en la escritura y de repente con estilos tan cuidados, yo lo veo difícil. Claro, hay columnistas excelentes, eso sí debemos decirlo, y en Colombia pues todavía los leemos, ¿no? Pero yo me pregunto si esa versatilidad a mí me da la impresión de que ha muerto. Y ese interés en la vida cotidiana, a mí me recuerda él un poco a Walter Benjamin, la verdad, tiene un poco una cierta conciencia con Benjamin. Benjamin podía hacer un análisis social impresionante hablando del teléfono de su infancia en su casa de Berlín. Entonces eso mismo me parece Zalamea, que puede coger un pequeño aparente insignificante detalle y de ahí hacer todo un análisis de la paternidad, por ejemplo. Yo no encuentro ya eso en el periodismo actual, no sé usted qué piensa. sí, hoy en día, digamos, el periodismo ya también está muy subespecializado. O sea, hay periodismo informativo, hay periodismo de investigación, hay periodismo de opinión. Digamos, los medios también son muy complejos porque entonces están los periodistas radiales o los televisivos entonces hay una especialización muy grande. O sea, personas como Ulises que le jalaba tantos temas al tiempo, que podía escribir desde tantos registros, creo que eso se terminó. Creo que también era porque era un lector muy voraz, o sea, tanto Mutis como García Márquez, que yo tuve oportunidad de conversar con ellos, los dos coincidieron en que Ulises estaba más al día que el día en la literatura, eso me lo dijo García Márquez, o sea, él leía todo lo que le pasaba, pero sobre todo le interesaba mucho la literatura moderna. Y eso uno lo ve en la novela de él, o sea, ahí está la sensibilidad de un escritor moderno, de un sujeto moderno, con preocupaciones modernas existenciales, con una mirada muy sensorial. Era un admirador furibundo de Joyce, era un admirador muy grande de Baudelaire y de los poetas simbolistas, pero también le encantaba John Dos Passos, el Manhattan Transfer, que es increíble, pues que le gustaba la literatura gringa, le gustaba Faulkner. De sus contemporáneos, pues no sé, le gustaban cosas de Caballero Calderón, de Osorio Lizarazo. Cuando Jacques Gillard, el compilador de los textos costeños y cachacos de García Márquez, que tiene un prólogo muy bonito, le pidieron escribir sobre la revista Mito, cuando Mito cumplió, yo no sé, algún aniversario y sacaron un número especial en la Universidad de Antioquia, Gillard en un artículo ahí dice, se habla de Mito siempre como precursora, pero yo creo que hubo 3 personas fundamentales anteriores a Mito para traer la literatura contemporánea, que fueron Jorge y Eduardo Zalamea y Hernando Telles. Y yo creo que eso sí fue así, porque Hernando Telles era como el par de Zalamea en el tiempo. Hernando Telles también hizo un periodismo muy sobresaliente, con lo que él escribía que se llamaban bagatelas. Era un poco más ensayista que Eduardo, porque Eduardo era más literario, ¿no? Pero entonces sí creo que eso no hay. Ahora, actualmente hay unos columnistas de opinión que yo creo que son sobresalientes. Es evidente la presencia del lenguaje poético y de hecho nos has dicho que tu gusto es por los intermedios, ¿no? Como por ese descanso de Eduardo Zalamea. Y justamente a nosotras en la lectura tuvimos la impresión de que es en esos textos donde él le da rienda suelta a ese lenguaje poético. Allí nos llamó la invención de un personaje como Crisoprasa, ¿no? Esa mujer inspiradora de esas letras, o sus observaciones de la vida cotidiana, las mujeres, la naturaleza, que nos has comentado un poco. Entonces, ¿podrías profundizar acerca de esa escritura poética y comentarnos también, como sabemos que hiciste un proceso de selección, si acaso en las investigaciones has encontrado algún otro manuscrito, tal vez inédito, donde él conservara ese registro? Y además porque también escribió poesía, entonces, ¿qué hay de eso por allí? Pues la poesía que escribió, la escribió creo que antes de vincularse al Espectador y esto, ¿no? Hay una novela que hizo por entregas y quedó trunca, que se llamaba Los Davidson, que yo la fotocopié, nunca la analicé. Y cuando quemaron El Espectador, en una gaveta de su escritorio estaba La Cuarta Batería, una novela que narraba sus años en el colegio militar y como sus años de la pubertad. Ese manuscrito, como pasaba en la época, terminó en manos de Alejandro Obregón, que era amigo de Eduardo, tal vez en alguna borrachera, en alguna fiesta. Ese manuscrito lo firmaron todos los intelectuales del momento, quemado.
y cuando Alejandro Obregón iba a morir se lo entregó a Juan Gustavo Cobo Borda, que decidió publicarlo con el permiso de una tía mía, con lo cual yo nunca estuve de acuerdo, o sea, porque muchas páginas están quemadas, él nunca terminó esa novela, y bueno, pues ahí se intuyen muchas cosas muy interesantes, pero creo que fue un irrespeto, porque pues él nunca la terminó. Eso salió publicado por Villegas Editores en el año de 2001. Hay mucho material de los intermedios que yo no seleccioné, porque es descomunal, él escribió 805 intermedios, entonces yo, digamos, seleccioné por ahí unos 200, puede ser. Eso lo tengo yo guardado, lo tengo todo fotocopiado. De repente algún día alguien me decía que porque no sacaba un segundo tomo. Es muy difícil porque acá publicar este tipo de cosas no es fácil. Pero de repente se podría en algún momento pensar, ¿no? Porque también, pues yo lo que seleccioné también depende de los gustos personales. Pues a mí me parecieron los textos que a mí más me resonaban, ¿no? En últimas. Y llegó un punto en donde dije, yo ya no puedo seguir leyendo más porque me va a enloquecer, o sea, me hubiera pasado no sé cuántos años leyendo todo esto, ¿no? Así que fue un poco también a veces aleatorio. De Contraataque, que sí me la leí entera, me pareció muy interesante ese registro porque ahí Zalamea no era víctima de la censura. Entonces habló y denigró de Laureano Gómez, que me parece un personaje funesto de nuestra historia, debo decirlo acá, con perdón si hay algún seguidor aquí de Laureano, pero eso me pareció muy interesante y era y muy claro en hablar del republicanismo, de la importancia que llegaran migraciones a Colombia, del peligro del nazismo, del peligro del armamentismo. Eso fue muy interesante. Luego escribió unas crónicas que yo tampoco las publiqué, las tengo, que se llaman Odisea, que son cuando se fue de corresponsal durante la Segunda Guerra Mundial para primero Estados Unidos y luego para Europa. ¿Cómo ve usted la representación que él hace de las mujeres en esa parte que usted tituló Mujeres? Es muy anacrónica y es muy con una sensibilidad como del siglo XIX, como de las mujeres fatales, como un romanticismo, como un poco idealizadas. Tal vez es el registro pues como menos interesante, más predecible, muy como los hombres escribían en ese momento, creo yo. Pero también debo decir que por la memoria de mi mamá, pues mi abuelo no era un hombre machista. Él tenía 3 hijas mujeres y a las 3 las apoyó y pues bueno, tenía en muy alta estima, digamos, la imagen de la mujer. Se casó con una mujer muy fuera de época, porque mi abuela Alicia primero había sido hija natural, luego la reconoció por ahí un tío de Eduardo, un Borda, porque era hija de otro Borda. Y mi abuela se fue a estudiar ópera a la Scala de Milán. Ella era cantante de ópera y luego fue cantante de música popular, y cuando estuvo en Europa vivió en Inglaterra y aprendió inglés, y del inglés fue que vivió porque ella se volvió secretaria bilingüe. O sea, mi abuela siempre trabajó mientras Eduardo trabajaba, porque el sueldo de subdirector del periódico El Espectador para mantener a 4 hijos no le alcanzaba. Entonces creo que en ese sentido pues es muy interesante, porque también vivió con una mujer muy particular, ¿no? Esta la quiero leer porque me parece muy chévere, porque es el toque de queda después del 9 de abril. Esta es una columna del 14 de abril de 1948, es decir, 5 días después. Se habla del toque de queda, pero en realidad yo no lo he oído. Se supone que debería ser el grito de cobre de la corneta, que es en la diana garganta del gallo y en el silencio graznido de mochuelo. Ninguno de estos sonidos ha llegado hasta mí, pero a las 6:30 de la noche comienza a adelgazarse el río de los transeúntes. A eso de las 6:45 pasa una oleada de gentes presurosas, después se hace más escaso el caudal y solamente gotean los pasos de algún retrasado caminante. A las risas nerviosas de las palabras murmuradas en voz baja sucede el silencio, un silencio que va invadiéndolo todo, apoderándose de grandes zonas de la ciudad hasta dominarla por completo, y que golpea con su sorda marea el puerto de cada ventana. Ese silencio deja de crecer y comienza a hacerse compacto a medida que avanza la invasión de la noche. A las 9,
Cuando de los relojes caen las campanadas sucesivas como gotas de sonido sobre un gran lago callado, el silencio es de granito. Ya para esa hora es una gran losa que pesa sobre el pecho, que oprime, angustia, asfixia. Parece que el ingeniero Laureano Gómez ha encontrado en el doctor Carlos Lleras Restrepo la horma de su zapato, o que en el lenguaje todavía más coloquial se ha topado con el cura de su pueblo. Esta frase, que ha sido muy repetida durante los últimos días, parece ser la que mejor describe la situación, aunque la comparación con un cura de almas, por más bronco y de pelo en pecho que se le suponga, no es la que más conviene al ministro de Hacienda y Crédito Público, que no está dispuesto a dejarse arrebatar el muy bueno y privado de que merecidamente goza. El señor Laureano Gómez no ha podido hasta ahora responder a los principales cargos de su contendor, que alza del suelo apenas lo bastante para llegarle al botón central de su americana al doctor Gómez, pero que en cambio posee un temperamento combativo y polémico, hoy inflamado por una indignación muy justa y que no encuentra adecuada correspondencia en el elusivo y escurridizo ánimo del señor director del siglo. Nos pareció con Jennifer que, por ejemplo, él habla de los comunistas muy tranquilamente, sin ningún odio, sin ninguna fobia, sin ningún fanatismo, y dice: en estas elecciones los comunistas ganaron 2 o 3 curules, algo que no les había sucedido nunca, con toda la tranquilidad del mundo, no hace ninguna diatriba. Y incluso la manera de hablar de Laureano, pues a mí me parece irónica pero educada. Su simpatía por los republicanos españoles, era un decidido partidario de la República Española, y su decidida oposición al fascismo y a Hitler. Él es sumamente claro, pues Mariana ya lo había dicho. Cuando yo estaba haciendo la investigación para esta tesis, me leí un libro de un historiador de la Universidad Nacional que se llama Carlos Mario Perea, que incluso el título es una frase de Laureano, que es porque la sangre es espíritu. Y lo que hizo Perea fue analizar el discurso periodístico en el siglo, en el tiempo y en el Espectador, y lo que encontró la mayoría fue un sectarismo muy grande. La gente era muy sectaria. Entonces yo creo que sí era una prerrogativa muy particular de Zalamea. Jorge Zalamea también tenía una vocación demócrata, pero Jorge Zalamea era mucho más militante y comunista y mucho más aguerrido en eso, ¿no? A Eduardo le molestaba que lo confundieran con Jorge, porque Jorge pues era mucho más, sí, estaba más allá de ese liberalismo del periódico del Espectador, que también es un personaje muy importante. A Jorge se le ha olvidado, y yo creo que por cuestiones ideológicas. O sea, claramente, porque a él le dieron el premio Lenin. Jorge es una figura muy importante en la literatura colombiana. Ojalá podamos recuperar ese archivo, ojalá se puedan publicar muchos inéditos, pero yo sí también sugiero que se lo vuelva a leer, ¿no? Pero Eduardo sí creo que es un poco una rueda suelta, o sea, no es una constante tampoco entre los periodistas del momento. Tengo una inquietud, y es el libro A bordo de mí mismo, como usted lo dijo, es un viaje iniciático. ¿En qué medida, digamos, teniendo en cuenta que usted sabe la historia de su abuelo, en qué medida esa obra presenta un viaje hacia el interior? Porque es que todo libro que presente ese viaje iniciático representa un viaje hacia el interior. Entonces, esa es mi pregunta. Sí, yo creo, muchas gracias. Esa novela es un viaje, pues por eso el título, ¿no? 4 años a bordo de mí mismo. O sea, para mí la crítica más iluminadora de esta novela fue la que escribió Mario Mendoza, el novelista, cuando él hizo la maestría en literatura en la Javeriana. Él hizo un ensayo muy bello sobre 4 años a bordo de mí mismo, y él dice eso: 4 años a bordo de mí mismo es un viaje, es una escritura por el cuerpo de Zalamea. En ese sentido es una novela moderna, es una novela muy sensualista, y es una búsqueda de sí mismo en La Guajira. Entonces también se la ha leído a veces como una novela con una sensibilidad urbana, pese a pasar en la península de La Guajira, ¿no? Porque de todas formas era un muchacho que iba de Bogotá y que narra lo que le sucede allá.
se la ha tildado, como tú dices, de iniciática, se la ha tildado de moderna, de vanguardista, pero también de terrígena. Se han hecho lecturas más antropológicas, en donde se la ve como un viaje casi que iniciático, pero también tiene algo de educación sentimental. Como, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que estés investigando a tu abuelo? O sea, porque también hay unas distancias que hay que tomar, lo que mencionabas ahora, que de esto no se habla. Lo pienso porque algunas de las personas que están aquí también hacen investigaciones sobre biografías, historias, digamos, de sus territorios, que implican unos enfrentamientos o unas distancias que pues eso no nos enseñan, ¿no? Porque no necesariamente nos educan para investigar, o sea, lo que es tan cercano. Entonces, sobre eso quisiera que nos contaras. Verónica, pues mira, yo creo que yo tengo una ventaja, y es que yo no lo conocí personalmente, ¿no? Entonces también, y cuando yo hice esa pequeña semblanza que se incluyó en este libro, sí me preocupé por no ser, como que no fuera un encomio, ¿no? Como que también decir que era mujeriego, que era borrachín, que era, pues sí, los vicios que puede tener una persona. Y lo otro es que yo hice un análisis de su material periodístico, ¿no? Otra cosa es ya abordar la vida de él y la memoria más personal, que eso lo he tratado yo de hacer en un nivel más narrativo, pero que eso no está en el terreno de la investigación, ¿no? Ahora, yo sí traté, y eso creo que lo hice cuando hice mi tesis de doctorado en la UNAM, fue de hacer un barrido grande comparativo de América Latina, ¿no? De encontrar figuras en otros lados que fueran, digamos, paralelas de Zalamea, y pues hay unas figuras importantísimas contemporáneas de él en distintos países.